Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si me permiten los profesores, entonces es que estamos haciendo un noticiero. Estamos en 2021. En el 23, los cursillos de Colombia estamos cumpliendo 70 años de presencia en Colombia. Y también, obviamente, el Secretariado Arquidiocesano de Bogotá, pues también está cumpliendo sus 70 años, ¿no? Entonces hay que ir trabajando para celebrar dignamente esta fecha, o como dirían los peruanos, esta efemérides. Bueno, entonces, no, si Vargas Llosa hablaría así. Bueno, entonces, bueno, listo. Padre, hermana, los micrófonos están a su servicio. Había un escritor, Nicolás Yerovi, no sé si seguirá escribiendo, ¿no? O si seguirá vivo también, no lo sé. Nicolás Yerovi, y él tenía un periódico, Monos y Monadas, era de caricaturas y gracioso, y él colocaba enfermerides, las enfermerides. unas noticias pues todo particulares. Pues yo creo que lo que podríamos hacer, puesto que la semana pasada estuvimos más dedicados a ver un poco el contexto en general, les comentamos, por ejemplo, todo lo referente a ese problema que surgió entre los judíos y los samaritanos, concretamente después de la muerte de Salomón. Nosotros tendemos a ver a Salomón como un personaje extraordinario y como aquel cuya sabiduría traspasó fronteras. Sin embargo, Salomón no fue exactamente así. Y quien describe los pecados de Salomón pues, es también el mismo autor sagrado, concretamente en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12 del que les hablamos la semana pasada. Allí se presenta todo el pecado de Salomón contra los habitantes del norte. Las 12 tribus de las que se habló la semana pasada estaban divididas, pues, 2 en el sur y 10 en el norte, ¿verdad? Por lo menos de las que nosotros conocemos desde el punto de vista bíblico, porque había más tribus, como lo que se mencionó también. La hermana nos habló, por ejemplo, de la tribu que se encuentra en Etiopía, la tribu etíope, donde habían judíos. Y curiosamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo bien el capítulo, pero eso es muy fácil de encontrar. El capítulo creo que es el 8, debe ser el capítulo 8 por allí. Se habla del eunuco etíope que vino a Jerusalén, pues, evidentemente en peregrinación. Él era funcionario de la reina de Kandake y volviendo, mejor dicho, a su tierra, se hizo cristiano y volvió cristiano. Entonces, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, se hablaba, pues, se habla de este problema que hubo
puesto que los reyes, como eran del sur, terminaban haciendo la vida imposible a los del norte. Y la actitud del hijo de Salomón, Roboam, fue tremendamente hostil, con un solo propósito, y el propósito era infundir miedo, infundir terror, y quería comportarse más cruelmente pues, que su papá. Ahí es en donde aparece la división. Jeroboam, que durante el reino de Salomón había sido un general rebelde, un general norteño rebelde, exiliado a Egipto, fue convocado, fue llamado, y él fue el que inició prácticamente una dinastía en el norte, después del famoso cisma. Entonces, al norte estará Israel con su capital Samaria, y al sur estará pues Judá con su capital Jerusalén. Y comenzarán dos reinos hasta la deportación a Babilonia, cuando se produciera lo que la semana pasada también les comentamos, las deportaciones o el trasplante, para ser un poco más precisos, de la población. En ese sentido, lo que podríamos hacer hoy en día, pues ya no es tanto ver todo el contexto, de repente algunas cositas por allí, sino podría ser más bien como leer el texto e irlo comentando ya, porque es un texto que puede ser leído en varios niveles. En un primer nivel, pues, es el encuentro de un hombre con una mujer. Miremoslo de esa manera, ¿verdad? Es un hombre que coquetea con una mujer, o al revés, una mujer que coquetea con un hombre. Aquí como que nos hace recordar un poco el cantar de los cantares, como esta mujer es la que toma la iniciativa en los coqueteos, y ella es la que busca al amado, pero aquí pues es la mujer de cierta manera la que también está como coqueteándole, insinuándole a un hombre. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de la profecía, y veremos cómo no se insiste mucho en el mesianismo o en la realeza, sino que la figura importante aquí es un patriarca, porque los samaritanos, por lo que ya les hemos comentado, desde la muerte de Salomón, evidentemente pues, rompieron desde el punto de vista del gobierno, aunque también de la religión, con los judíos. Y ellos van a tener su propia dinastía. Por eso no se menciona para nada a David, y la figura más importante o más principal es pues la de un patriarca, la del patriarca Jacob, que parece que eran dos diferentes, Israel y Jacob, dos personajes distintos en el norte, así como habían también dos personajes distintos en el sur, Abraham e Isaac, que cuando se produjo esta especie de unificación de las tribus, se los terminó emparentando con el propósito de darle más cohesión a este reino. Por eso en el relato de las samaritanas se emplea más bien la figura de un patriarca, de un patriarca importante para el norte, como es justamente el patriarca Jacob. El patriarca Jacob. Y luego veremos que también ya se hace alusión, pues, o se da un paso más, digámoslo así, y se va a mirar el texto desde el punto de vista del mesianismo. Entonces, yo no sé, Anita, si comenzamos a leer el texto, que sea así medio de corrido, y lo vamos comentando, a no ser que usted quiera en este momento pues, compartir nosotros cositas también. Yo creo que también dijimos lo de la época de Esdras y Nehemías, pero como muy rápidamente, como que pasamos rapidito, ¿cierto? Sí. Y habría que ir al libro de Esdras, en el capítulo 3, si ustedes lo tienen por ahí, vamos a buscarlo, no, capítulo 4, y vamos a ver que la problemática pues continúa. Ya venía, como nos decía el padre William, desde la época de Salomón, después la época de las deportaciones, la época en que se traen otros pueblos a habitar allí, que eso lo vimos hace 8 días, pero también es interesante resaltar lo que dice el libro de Esdras en el capítulo 4. Y es que cuando llegaron los judíos que volvieron del exilio, llegaron y retornaron con ganas de reconstruir el templo que habían destruido los babilonios, ¿se acuerdan?
Eso creo que todos lo recordamos y lo sabemos. Los babilonios habían destruido el templo y pues el ansia y el deseo de los judíos al retornar de Babilonia era reconstruir su templo. Claro, un pueblo no puede vivir sin un lugar sagrado. Hoy en día quizás los necesitemos menos, pero en aquella época los lugares eran importantísimos porque era la morada de Dios. Dios habitaba en el templo y había que reconstruirle la casa a Dios. Así que los judíos, con Zorobabel y Josué a la cabeza, retornaron con ganas de reconstruir el templo. Dos grandes líderes que retornaron de Babilonia, Zorobabel como el gobernador y Josué como el sumo sacerdote, otro Josué. Y en el momento en que ellos retornan, los de ahí, de Samaria, quieren ayudar en esa reconstrucción, pero ellos no aceptan la ayuda, porque los ven como impuros. Entonces dice, cuando los rivales de Judá y Benjamín se enteraron, aquí a los que les dicen rivales son a los samaritanos, ya los llaman enemigos, ya los llaman rivales. De Judá y Benjamín se enteraron de que los desterrados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel. Se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de la familia y les dijeron, vamos a ayudarlos porque también nosotros servimos a su Dios, igual que ustedes, y le ofrecemos sacrificios desde que Azaradón de Asiria nos instaló aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia le respondieron, no edificaremos juntos el templo de nuestro Dios, lo haremos nosotros solos, como lo ha mandado Ciro, rey de Persia. O sea, les negaron la posibilidad de ayudar en la construcción del templo. Y eso también es diríamos nosotros, un momento de fractura, ¿no? No hemos hecho sino ver momentos de fractura y de división entre los pueblos. Y este es otro más que se suma. O sea, ustedes no tienen por qué venir aquí a ayudarnos, ustedes no tienen derecho para meterse en esto, ustedes no necesitamos sus ladrillos. No es como si fuéramos a hacer una obra aquí nosotros y dijéramos, vamos a hacer un centro de espiritualidad cristiano y llegaran nuestros hermanos protestantes y dijeran, pues nosotros también queremos colaborar porque nos parece interesante y vamos a estar en la misma obra porque el Dios de ustedes es nuestro Dios, el Cristo de ustedes es nuestro Cristo. Y que nosotros les dijéramos, pues no, esto es solo de nosotros, así que ustedes no necesitamos sus ladrillos. Pues eso pasó acá. Entonces, la gente de Samaria, que aquí los llaman los colonos extranjeros, porque acuérdense que eran pueblos que habían llegado a habitar allí, se dedicaron a desmoralizar a los judíos y a atemorizarlos para que dejasen de construir. Entonces diríamos, sí, diríamos, pues ya venía ese problema, pero aquí se va diríamos, a enraizar un poco más esa enemistad entre judíos y samaritanos. Creo que eso, William, como para ayudar a entender el valor tan grande del texto de Jesús con la samaritana, del diálogo de Jesús con la samaritana, es buscar de nuevo la unión de dos pueblos, los judíos y los samaritanos. Muy bien, ya nos vamos, si quiere, con el texto. Podríamos comenzar a leer pues el texto y vamos deteniéndonos prácticamente donde nos parece que es como más relevante, ¿no? Y si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario adicional, pues lo hacen también. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ahora ya el problema se va a centrar básicamente en Jesús. Digamos que Juan había despertado también algún tipo de fastidio. Dice Lucas al comienzo del Evangelio, lo que dice Lucas es que el rey añadió a sus muchos males el meter a Juan en la cárcel. Y en los sinópticos se nos dice que va a ser decapitado prácticamente por un baile sensual, por petición de la que hizo el baile sensual, inducida igualmente por su madre, por su mamá, y que en realidad era un tipo justo y que había sido encarcelado simplemente porque le decía al rey las cosas que no debía realizar.
porque simplemente pues, se comportaba como un profeta denunciando lo que estaba injusto. En cambio, aquí en el texto ya es Jesús el que comienza como a cargar también con ese peso, que va a hacer caer sobre sus espaldas la autoridad. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Entonces ya vimos la semana pasada, acuérdense, de la parte geográfica, cómo efectivamente para poder ir a Galilea hay que pasar por Samaria. Y la relación entre los judíos y los samaritanos no es del todo buena. En Lucas 9, cuando se habla del viaje de Jesús hacia Jerusalén, se menciona que los judíos, como se enteraron que él iba para Jerusalén, simplemente no le dieron hospedaje. Y es interesante ese relato porque en el capítulo 10 de Lucas, un poquito más adelante del texto del rechazo o del repudio a Jesús, en el capítulo 10 se presenta la hermosísima parábola del buen samaritano. Jesús entonces pone a un enemigo como protagonista de una historia, de una historia que le está contando, uno de los relatos más hermosos. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que como ya les comentamos, podría ser una especie de error, de equivocación o simplemente de deformación de la palabra Siquén, que sí está atestada en el Antiguo Testamento, mientras que Sicar pues no aparece tanto. Y miren ya lo que comienza a decirnos el texto. Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Entonces, es evidente que el autor de este relato, el autor del Evangelio de Juan, conoce bien las tradiciones. La hermana nos dijo la semana pasada, y creo que en otra ocasión también, que el Evangelio de Juan probablemente sea el más judío de los 4 que nosotros tenemos. O uno de los textos judíos, junto con el Evangelio de Mateo, que también refleja un trasfondo judío. Y luego entra en escena una mujer de Samaria, sin nombre, sin nada, que viene a sacar agua del pozo, y a ella Jesús le dice, dame de beber. Es un imperativo. ¿Sí, Anita? Y yo quisiera, por ejemplo, aquí podríamos ver los textos bíblicos que tienen que ver con el don del pozo, ¿cierto? O de la región de Jacob a José, para ver dónde se está sustentando Juan para decir eso, ¿no? El evangelista para decir que llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a José. Entonces, si alguno tiene su Biblia por ahí listica, vamos a buscar Génesis 33, 19. Y otra persona puede buscar Génesis 48, 21 y siguientes. Y otro puede buscar Josué 24, 32. Y vamos a comparar esos 3 textos, porque parece que Juan está combinando estos textos. Está combinando tradiciones. Génesis 33, 19, Génesis 48, 21 y Josué 24, 32. Y el que lo tenga, pues abre su micrófono y lo lee. Tal vez en algunas Biblias sea 48, 22. Podría ser. O 21 y siguientes, ¿sí? También. 21 y siguientes. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer el primero? Génesis 33, 19. Así emparentamos. Nos emparentaremos, dice, y aparte nos. Darán sus hijas y tomarán las muestras. Entonces dice, así emparentaremos, nos darán sus hijas y tomarán las nuestras. Génesis 33, 19, ¿cierto? Sí, señora. ¿Será que todos tenemos ese? Yo tengo aquí está diferente. No, está diferente, hermano. No. A ver, nos emocionamos. A ver, entonces, María Terán.
Por 100 19. monedas compró un terreno a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí puso su campamento. Ese es. Sí, ese es. O sea, Y en la mía, perdón, y en la mía dice, y el terreno donde puso, su campamento se lo compró a los hijos de Hamor, antepasado de Siquem, listo. por 100 monedas. Listo. O sea que hay propiedad. Cada vez que en la Biblia aparezca eso de que compraron algo y dieron la platica, es que ya son dueños del terreno y esa es la carta de propiedad. Igual que cuando David compró el terreno donde construyó el templo. Sí, igualito. David compró el terreno donde está el templo hoy en día y para los judíos hoy en día esa es la carta de propiedad. Ellos son los dueños del terreno. Igual que cuando Abraham compró Mamre, ¿no? O la encina de Mamre, allá, Macpela también lo compró. Y ahí dice cuánta plata pagó. Entonces, podríamos decir que ese territorio le pertenece ¿a quién? A José, hijo de Jacob. Y a su descendencia. A su descendencia, sí. Luego, a ver, ¿qué dice 48:21? Yo, hermana, Patricia Nava. A ver, Patricia. Dice así: Israel dijo a José, yo me voy a morir, pero Dios estará con vosotros. Os llevará de nuevo a la tierra de vuestros padres. A ti te doy Siquem, con preferencia a tus hermanos, la que conquisté a los amorreos con mi espada y mi arco. Ahí aparece el nombre de Siquem. Sí. En cambio, en el Evangelio de Juan aparece Sicar. Entonces, es probable que haya o bien algún tipo de imprecisión por parte de los autores del Nuevo Testamento, o simplemente el nombre evolucionó. El nombre pudo haber evolucionado también. Bien, entonces, si quieren el que nos falta, Josué 24:32. Los huesos de José y los israelitas trasladaron desde Egipto fueron enterrados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. Listo. Entonces, como que más, diríamos, Juan sabe bien de lo que está hablando, ¿no? La cita de Josué, ¿cuál es, hermana? 24:32. Gracias. O sea, tenemos eso claritico. ¿Y saben quién más lo dice? Flavio Josefo. Flavio Josefo también da esa afirmación. Dice, Siquem es de la parcela de José que Jacob compró para darse la heredad. Entonces nosotros diríamos, por todo lado, nos sale que ese terreno le pertenece a la descendencia de José y los samaritanos, como que se pegan de esa tradición, ¿cierto? Ahora sí, William, ya era esto lo que yo quería decir. Ahora, en el texto no se habla, por ejemplo, de un pozo. En el Antiguo Testamento, hasta donde tengo entendido, no se habla de que, como más adelante se va a afirmar en el relato de la Samaritana, que se haya excavado un pozo como tal. Pero pues era un poco la costumbre. Ya la hermana Ana Francisca nos habló la semana pasada de los amores o de las relaciones en torno a un pozo, que comienzan en un pozo. Y sigo leyendo el texto. Y allí estaba el pozo de Jacob. Por ejemplo, esa información de que él ha hecho el pozo, pues no aparece en la Biblia, ¿sí? Ya después comentaremos un poquito. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, es decir, el mediodía. Yo no sé si les hemos compartido en alguna ocasión cómo se contaban las horas. Las horas, creo que les compartimos, ¿no? Sí, padre. Sí, entonces la hora sexta, es decir, cuando se habían cumplido 6 horas del día. Las 6 horas del día, es decir, el mediodía. El mediodía, era pleno mediodía, que se supone que es cuando el sol está
en el punto más alto, en el centro del cielo, por ponerlo en palabras pues más entendibles, y golpea con mayor intensidad, golpea con mayor fuerza. Y en esa zona el calor es muy grande porque es una zona un poco desértica. Si bien es cierto, la parte norte, pues más hacia la Galilea, es verde, hay agua, está el lago de Tiberíades, pero también el mar de Galilea, pero también está el río Jordán, por ejemplo. Sin embargo, es desértico y el calor es fuerte. Entonces el autor está como colocando los elementos o ambientando bien la escena para el relato que va a venir. ¿Sí, Anita? Si es con relación al pozo, creo que vale la pena decirlo aquí. Y el padre William decía, no hay en el Antiguo Testamento un texto que hable de un pozo de Jacob. Entonces la pregunta siempre que hay que hacernos es, bueno, y si no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que lo sustente, ¿de dónde lo saca Juan? ¿Verdad? Siempre esas preguntas hay que hacérnoslas cuando estemos leyendo. Pues Juan está tomando, al parecer, una tradición judía, una leyenda rabínica, que dice que el patriarca había hecho subir y desbordar incluso por encima del brocal del pozo un agua sobreabundante. Entonces diríamos, Juan no solo toma textos del Antiguo Testamento, ¿no?, para elaborar su texto, sino que también se apoya en tradiciones externas, como lo que nosotros llamamos las leyendas rabínicas, los midrashim, ¿cierto? O sea, esa parte de literatura hebrea, que en la época en que Juan construye el Evangelio es abundantísima. En el primer siglo hay muchos, pero muchos relatos judíos, ¿no? Tradiciones judías. Y ahí es donde aparece la cuestión del pozo. Porque es importantísimo tener un pozo, porque como vamos a ver todo el tema del agua, y si hay un pozo, mucho mejor, que no sea agua traída de otro lado, sino buscada ahí en la región. Hermana, Sí. una pregunta. Esa expresión de leyendas hebreas tiene que ver con algo que estuve leyendo por ahí de los mitos hebreos. ¿Es como de la misma familia de los dos conceptos o es diferente? Pues puede ser que sí. Diríamos que mitos y leyendas, como decimos nosotros, ¿no? Mitos y leyendas de Colombia, mitos y leyendas, puede ser que lo resuman en uno. Pero diríamos, cuando yo digo una leyenda, leyenda es, acuérdense que la palabra leyenda viene de leer, ¿no? Es leer las tradiciones. Entonces nosotros diríamos, cuando yo digo una leyenda rabínica, es relatos rabínicos. Ah, entonces es cuentos, diferente. Sí, diferente como cuentos que se van elaborando, como narraciones que se van elaborando para poderle dar razón a algo. Y Juan conoce muy bien esa literatura. Juan conoce muy bien la literatura que tienen los judíos alrededor. Es por esto, hermana. No, pues es como, a mí me encanta lo que se llama el chisme bíblico, ¿no? Entonces, también me fascina. A nosotros nos fascina. Somos de la misma comunidad. Entonces, póngale cuidado, hermana. Es esto, es que según esos mitos hebreos, entonces Yahvé, antes de escribirse en el Génesis y todo esto, bueno, toda esta tradición ya vista, no era soltero. Estaba con Asherah. Eso, y para un judío eso no le molesta, pero nada. No, ellos lo aceptan como la realidad más como bonita, y la arqueología pues tiene todos los testimonios de Asherah, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo pienso que es un mito, ¿no? Y sí. existirán más. Y por ejemplo hay otro, si ustedes quieren leerse algo, hay que ir a los apócrifos judíos, porque así como nosotros leemos los apócrifos de los evangelios, hay también apócrifos judíos. Entonces, por ejemplo, ustedes léanse el apócrifo de Adán y Eva y cómo nacen Caín y Abel. Y resulta que Caín y Abel no son solamente los dos, sino que cada uno tiene hermanitos gemelos o hermanitas gemelas.
Creo que Abel tiene más hermanas, Caín no tiene hermanas y por eso Caín lo mata. Esa es la envidia de Caín, porque Caín nació solito, en cambio Abel nació con gemelas. Y bueno, tienen ahí, uno lee un montón de cosas y uno dice, uy, pero ¿todo eso qué es? Pues todo eso es la literatura extrabíblica que existe. Hay muchísima literatura extrabíblica judía. Ajá. Y pues posiblemente los evangelistas conocían también muchas cosas. Claro. Pero Sí, esos son, hermana, esos son mitos, o sea, eso no es cierto. Sí, eso no es cierto, no, tranquila, Sí, son porque- Ay, leyendas. Lucinda Son Lucinda leyendas, siempre la ha pero- matado ese tema. No, Pues Porque, por claro, ejemplo, porque- es como nosotros decir aquí en Colombia, Bochica y Bachué. ¿Sí? Que Bachué salió de la laguna de Fúquene con un niño alzado. Pues no, nosotros los indígenas era su manera de darse explicaciones sobre fenómenos que no sabían cómo decirlo, cómo explicarlos. Pues igual, el judaísmo también tiene leyendas, mitos, cuentos, que es interesante conocerlos como para saber también el contexto. No es donde vamos a poner nuestra fe, recuerden. No. Pero ahí sí que es el chisme bíblico del que habla Luis Alberto, que es hasta interesante. El chisme bíblico, curiosidades bíblicas, decimos nosotros, pero me encanta claro, el porque chisme por bíblico. ejemplo, hermana, por ejemplo, hay un chisme bíblico que me encanta acerca de San Pablo en Damasco. No, que eso no era así. Los rabinos dicen que que San Pablo era en busca de una novia que tenía y era hija de un sacerdote, y entonces él estaba en esas caminatas por allá por Damasco, ¿no? Entonces, pero que en manera alguna estaba persiguiendo cristianos. Bueno, y pasemos porque esto es delicioso. Porque Bueno, pues muy bien, vámonos del chisme ahora sí al texto. Padre William. Entonces, la mujer se acerca y Jesús le dice, dame de beber, ¿no? Dame de beber, que ya de por sí también es una actitud pues poco creíble, puesto que como los samaritanos eran impuros para los judíos, también eran impuros los utensilios o todos los instrumentos que estuviesen en relación con ellos. Entonces, un judío no le había dicho jamás eso a una samaritana, entre otras cosas, aunque la samaritana lo va a decir un poquito más adelante, eran enemigos. Entonces no le iba a decir a un enemigo que le diese de beber. Y en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Ahora, aquí como que llama un poco la atención, ¿y por qué se quedó Jesús solo? ¿No? Parece que el autor está creando estos condicionamientos para que el relato fluya, para que nos pueda presentar lo que quiere mostrarnos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y ahí viene una glosa, una nota de la que también ya les hablamos la semana pasada y hoy día al comienzo. Ese texto probablemente no formaba parte del relato originalmente, sino que era una glosa, una nota probablemente marginal, que terminó pues siendo incorporada y convirtiéndose en parte del texto, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces el autor es consciente, o quien haya leído el texto, porque puede tratarse también de alguien que posteriormente leyó el relato, entonces dice, los judíos no tienen trato con los samaritanos, y a la inversa, los samaritanos tampoco tienen trato con los judíos. Respondió Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Una de las cosas que yo, o una de las imágenes que yo empleo pues para hablar del Evangelio de Juan, es que el Evangelio de Juan es una espiral. Es una espiral. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, para aprender griego, pues es como el que tiene un vocabulario muy sencillo, porque con pocas palabras les arma todo un discurso, y él es muy repetitivo, va repitiendo, ya, como una vez leí un chiste de Mafalda, ¿no? Mafalda y Susanita estaban conversando, y le dice la una a la otra, mi mamá amasa la masa, y la otra le dice, ¿tu mamá amasa la masa sola?
Y la otra responde, sí, sola la masa mi mamá. Y se despiden y se van. Y de pronto dice Mafalda, lo bueno de ir a la escuela es que uno termina hablando en un lenguaje literario. Eran las frases que aprendían en los libros pues para aprender a leer, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy repetitivo. Él juega con las palabras, pero ahí está la particularidad del autor, en el sentido de que cada vez que vuelve a repetir la expresión ya no tiene el sentido que tenía en un primer momento, sino que le va ampliando un poco más la significación. Eso es lo que hace básicamente el autor. Entonces, aquí está jugando con las palabras. Mientras que la mujer se queda en el agua del pozo, Jesús ya como que la sedujo, o más que sedujo no tanto, sino como que ya le dio una idea diferente. ¿No? Una idea diferente. Es decir, el agua ya no es el agua natural, sino que aquí el agua comienza a adquirir otra significación. ¿Ya? Y dice lo siguiente, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ya no es el agua solamente, es el agua viva. Y el agua viva es una agua, aunque la mujer entiende lo que es el agua viva, la mujer lo entiende perfectamente. Por eso la mujer se va a burlar de él. El siguiente versículo, el versículo 11, es un versículo totalmente irónico. La mujer se burla y le dice, ya, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es decir, tú estás desvariando, que también es probable por el calor. Cuando viví en Jerusalén, no sé si Ana Francisca se acuerda, había el famoso Hansim. El Hansim. Normalmente cada 50 días sucedía eso. Y la gente medio que se chifla un poco. ¿Y a qué se debe ese famoso Hansim? Que es como un aletargamiento, es como un cansancio. Se debe a los calores que vienen del desierto e influye un poco en el estado anímico de las personas. Pero bueno, volviendo nuevamente aquí. Entonces, este versículo 11 es un versículo totalmente irónico y la mujer entendió el agua viva, pero ya el agua viva ya no significa lo que la mujer entendió, significa algo más. ¿Qué es el agua viva? Mientras que la mujer está yendo a sacar agua de pozo, el agua de pozo es agua estancada, no es agua viva, es agua estancada. ¿Qué cosa es el agua viva? El agua viva es el agua que surge en un manantial y que fluye, que corre, que forma riachuelos y ríos. Ese es el agua viva. Y la mujer entendió ese tipo de agua viva, pero ahora Jesús ya no le habla de esa agua viva. Ahora ya le va a hablar de otra agua viva. Entonces, fíjense cómo el autor va jugando con niveles. Primero, es la relación de un hombre con una mujer, y poquito a poquito comienza a dar como un paso más, y luego otro paso más, y luego otro paso más. Entonces, la mujer entendió, este que está seduciendo, este me está, como se diría en buen colombiano, me está echando los perros, ¿no? Creo que ese es la semana pasada hablaban de arrocito en pan, no sé qué más historias. Hoy día es echar los perros, sería, ¿verdad? Este me está echando los perros, y la mujer va a pensar de que efectivamente es un hombre que la está seduciendo. Por eso va a negar al marido y se va a presentar como una mujer sola. En pocas palabras diría, este judío puede que sea un buen partido para mí, por las malas experiencias que ha tenido, pues mirándolo desde esa perspectiva. No nos olvidemos que el relato juega con niveles de lectura. ¿Ya? Juega con niveles. Entonces, en un primer momento es una relación de hombre-mujer. Coqueteo, es un coqueteo incluso desde el punto de vista humano, entre otras cosas por parte de la mujer.
Y luego continúa el texto. El 12. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y ganados? Y respondió Jesús, y ahí viene otro nivel. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Claro. Porque la mujer está hablando de esa agua de la que yo también estoy tomando aquí un poquito caliente, pues como para calentarme un poco, ¿no? No estamos en la hora sexta, sino ahorita estamos ya un poco más tarde, en la primera vigilia de la noche, pero pues el ambiente es necesario. Entonces dice, pero el que beba del agua que yo le daré, entonces el agua viva ya no es el agua viva que la mujer entendió, ahora es otro tipo de agua viva. La mujer como que le sigue los pasos, pero está quedada, ¿verdad? Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Hay unos iconos, unas imágenes que, por ejemplo, presentan a Jesús sentado al borde del pozo, pero el pozo es un bautisterio. Entonces, este texto fue utilizado como una especie de catequesis bautismal también en algún momento. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y tenga que venir a sacarla hasta aquí. Es decir, sí, Luis Alberto. Interesante lo del coqueteo, no lo había escuchado, la primera vez que escucho eso del coqueteo, me llama la atención, pero si uno observa un poquito más, yo veo ahí todo un proceso pedagógico. El autor de Juan hace que Jesús vaya como de lo muy difícil, ¿sí? Como lo que no es tan religioso para pasar al campo simbólico religioso. Él se está revelando ahí como un extraordinario pedagogo. Sí, totalmente de acuerdo. Este evangelio lo va llevando a uno también como de la mano. Porque pedagogo es eso. El pedagogo es el que lleva al niño. El que toma de la mano al niño, ¿no? Ese es el pedagogo, que se diferencia del didáscalos. El didáscalos es el que imparte la didaje, la enseñanza. En cambio, el pedagogo es el que toma de la mano al inducido para que siga la didaje, para que entienda la didaje, para que entienda la enseñanza. Entonces, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no venga hasta aquí a sacarla. ¿Ya? Entonces esta dijo, aquí me encontré a alguien que me saca de la situación en la que yo me encuentro. Todos los días pues viniendo al pozo a sacar agua, eso es complicado. Y no era cerca, era por lo menos casi 1 kilómetro de distancia, probablemente entre el pozo y el pueblo, era un poco distante. Y no tenían pues muchos recipientes, probablemente 2 ánforas de cerámica que ya de por sí tenían peso, aparte del peso del agua, propiamente dicho, ¿no? Entonces era un esfuerzo grande. Y si necesitaban lavar o bañarse, qué sé yo, pues otro tipo de cosas, eran varios viajes, era un poco complicado. Entonces la mujer como que encuentra una posibilidad de liberación de esa tarea doméstica que de por sí es un poco pesada. Y Jesús le dijo, en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. Entremos en la cuestión de los maridos otra vez, ¿cierto? Yo quiero que nos fijemos en la petición que Jesús le hace cuando le pide de beber. A ver, vamos a leerla. Le dice, dame de beber. Y él parecía que es un imperativo. Esa no es la manera clásica ni la forma normal como alguien pide agua. Ni en Palestina ni aquí, ¿no?
sino que la forma como se pide el agua, porque se pide mucha agua. Uno siempre va y pide agua y solicita agua. Aquí decimos, me regala un poquito de agua, ¿cierto? Me regala, y la gente cuando nosotros decimos eso nos dice, no, yo no le regalo, yo le ofrezco. O yo se la vendo, bueno, pero nada de que me regala. En el pueblo de Jesús, diríamos, en su patria, no se dice, dame agua, se dice, dame un poco de agua. ¿No? Igual parecido como a nosotros. Nosotros también le ponemos el poquito, ¿no? Me regala un poquito de agua, aunque yo lo que quiero es un vaso de agua, pero un poquito, pero nunca dame agua, así con el imperativo. Entonces, la forma como se pide es, dame un poco de agua, y ojalá con el por favor, ¿no? Por favor, dame un poco de agua. Entonces, muchos especialistas dicen, ¿y por qué esa pregunta así, de esa solicitud de Jesús de esa manera? Y dicen que a lo mejor esté el texto haciendo referencia a la manera también como el pueblo de Israel le pidió el agua a Moisés. ¿Se acuerdan? Danos de beber, danos agua. Es decir, un poco como una exigencia, la fuerza, ¿no?, de la petición. Y dicen, pues aquí quizás Juan esté colocando los textos como para hacernos reflexionar. Ya no es Israel, ya no es el pueblo de Israel que le pide a Moisés agua, y Moisés tiene que ver de dónde saca el agua y le pide a Dios que le ayude y le entregan el agua, ¿cierto? Sino que es el mismo Jesús, ¿sí?, que le va a pedir agua ¿a quién? A los samaritanos. Como diciéndoles, ustedes también tienen la posibilidad de darnos agua. Acuérdense que los samaritanos tienen el mismo Pentateuco que los judíos. Y ellos pueden entender muy bien lo que se va diciendo, el lenguaje, las expresiones, las palabras, porque tienen el mismo Pentateuco e interpretan el mismo Pentateuco. Ya, William, hermana, sí. Entonces podríamos decir, según esa tesis suya, que ahí habría como un midrash de la fuente de Meribá. Sí, es eso. Precisamente es eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan está utilizando muchísimo el midrash. Y eso también tiene que ver con el último momento de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan cuál es la petición en Juan 19:28? Que es de Juan. Tengo sed. Ya que vuelve como que nos une todo el evangelio. El agua va a ser importante en el evangelio. El agua, hay que nacer de el agua y del espíritu. Nos lo decían con Nicodemo. Aquí está el tema del agua. Las bodas de Caná tienen que ver con el agua también. Y al final Jesús dirá, tengo sed. O sea, como que ese tema que fue tan importante para el pueblo de Israel en el desierto, está siendo retomado por el nuevo Israel, por la iglesia. Pero no será la misma sed. Ya vamos con lo que decía el padre, hay que cambiar de nivel. O sea, empieza con el agua necesaria para vivir. El agua como un elemento vital para vivir. Pero luego va pasando de nivel y ya va al plano espiritual. Ya, William, ya. Sí. Entonces, ahí le dice, ¿no es cierto? Llama a tu marido y ven acá. ¿Ya? Llama a tu marido. Y aquí es donde la mujer sigue todavía en un lado humano, ¿no? La mujer le dijo, no tengo marido. O sea, estoy libre. Estoy libre. Y Jesús le dijo, muy bien, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces, aquí se revela Jesús como aquel que tiene la capacidad de conocer también lo que le sucede, lo que le pasa a las personas, lo que ha acaecido en las personas. Ahora, hay dos modos, por lo menos yo conozco 2 modos de leer esto de los 5 maridos más el conviviente actual. La hermana nos explicó uno de ellos la semana pasada, yo también les comenté el otro. Uno de ellos pues está en relación con los dioses que se instalaron en Samaria cuando había este trasplante de la población, o no sé si llamar trasplante, ¿cómo sería, no? Sacar de un lugar a una población, llevarla a otro y traer gente de otro lugar y colocarla en el primer
en el primer lugar. Es casi como un trasplante, un trasplantar población. Colonizar. O eso lo utilizaban los romanos. Pero colonizar es cuando, por ejemplo, uno va y se apropia de un lugar. Pero en este caso no era apropiarse, sino que yo saco a los de Boyacá y los llevo a Chocó y traigo a los de Chocó y los meto en Boyacá. Ajá. Como una especie de sincretismo étnico. El sincretismo es lo que se produciría después. Sí, era una mezcla, no sé cuál sería, debe existir un término, transhumancia, no sé si llamarlo así, debe existir un término para esa acción que utilizaban como arma de guerra los babilonios, los asirios también. Entonces, aquí Jesús se presenta como el que conoce a la mujer, y una interpretación es esa de los dioses que se implantaron, los cultos que se implantaron en Samaria. Pero la otra interpretación, un poco más espiritual, si quieren verla de esa manera, es que se está hablando de 5 más 1, 6. 5 más 1, 6. El número 6 salió también en el relato de la conversión del agua en vino, de las bodas de Caná. No sé si se acuerdan ustedes, eran 6 tinajas de 100 litros cada uno. Y lo que denota es, a pesar de que es abundante, es imperfecto. Entonces, aquí tenemos a una mujer que no ha encontrado el amor todavía, que no se siente de verdad correspondida, que está en búsqueda, por eso negó al actual conviviente. Y está esperando al marido número 7, aquel que le dé de una u otra forma, la felicidad que está deseando, la felicidad que está esperando. Y Jesús pues le dijo eso, y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y la mujer ya dio un paso más, ahora sí. Mientras que en un primer momento la mujer estaba coqueteando con un hombre, ahora ya se pasa a otro elemento más. La mujer lo reconoce como un profeta. Y fíjense que en el relato no se emplea para nada, cosa que sí se va a emplear en los otros evangelios, el título de Jesús como hijo de David o como el nuevo David. Porque para los samaritanos, David no es importante, por lo que ya les comenté. Cuando murió Salomón, aparecieron 2 reyes. Uno en el sur, que era Roboam, que es efectivamente descendiente de David y que continuará una dinastía davídica, pero es en el sur. Y en el norte estará Jeroboam, este general que había sido exiliado a Egipto en la época de Salomón y que volvió tras la muerte de Salomón, y que va a instaurar otra dinastía. Entonces vamos a tener 2 dinastías. Una, la del sur, que va a permanecer y que los evangelistas Mateo y Lucas hacen incluso, lo colocan incluso en relación con Jesús. Jesús es descendiente de David. Y la otra dinastía norteña que terminó, que se acabó. Sobre todo, sí se acabó cuando se produjo pues la deportación a Babilonia. Por lo tanto, para los samaritanos, el tema importante no era tanto lo referente a David, sino más bien al patriarcado y al profetismo. Esos son 2 elementos importantes, el patriarcado y el profetismo. Y el profeta es visto aquí como aquel que tiene la capacidad de conocer lo que sucede en la vida de las personas. Ese es el concepto que está manejando la mujer del profeta. Y luego le dijo la mujer, ¿no es cierto? En el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, es decir, los judíos, la mujer reconoce que Jesús es un judío, siempre lo supo. Pero tal será la desesperación de encontrar a un hombre que la quiera de verdad, pues que no le importó encontrarse a un judío y coquetear con él, ¿no? Entonces ahora dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Es interesante porque el Herodes el Grande
él construyó o reconstruyó el templo en el monte Garizim, del que también la hermana Francisca nos habló la semana pasada. Y parece que los arquitectos que trabajaron en el monte Garizim, en el templo que se reconstruyó en el monte Garizim, en la época de Herodes el Grande, fueron los mismos que trabajaron también en el templo de Jerusalén. O por lo menos en lo que queda del templo, pues no queda nada. Por ejemplo, los contrafuertes o lo que hoy en día se conoce como el Muro de los Lamentos, pero también la arquitectura es muy similar a la que se halla en Hebrón. En Hebrón, que es, entre otras cosas, el santuario de los patriarcas, que es un lugar venerado por musulmanes, por judíos y también por cristianos, pues por nosotros. Pero es un lugar de mucha tensión, de mucho conflicto entre judíos y palestinos. ¿Sí, Anita? Yo quería hablar también con respecto a los maridos o esposos. Bueno, aquí ya supimos lo del término marido la semana pasada. Pues sí era posible tener varios maridos, igual que hoy. ¿Sí? Una señora puede tener 5 esposos, ¿o no? Se casó con uno y se murió. A Marila no le gusta. Se casó con otro. Yo tuve una alumna hace unos años en el Seminario Mayor aquí en Bogotá que había tenido 4 maridos. 4 esposos, digo, porque ella hablaba de sus esposos. Y el que ahora que tenía, pues no se había muerto. No era que dijera, y el que ahora tengo no es mi marido. El que ahora tenía no se había muerto porque se casó muy joven y quedó viuda. Se casó con el segundo, creo que tuvo un hijo y quedó viuda. Se casó con el tercero, tuvo no sé cuántos hijos y quedó viuda. Y se casó con el cuarto. Hermana, eso se llama tener el hígado blanco. No sé cómo se llamará, pero de todas maneras es posible. Esas damas que quedan viudas varias veces tienen el hígado blanco. Qué arriesgados los que se casaban. Exactamente. Sí, Pero entonces, ¿no? lo que dice la tradición bíblica, el Talmud también lo dice, es que eso es posible, pero 5 maridos es algo irreal. Aunque puede ser que eso se diera. ¿Por qué? Porque la ley judía admitía hasta 3 matrimonios. Aunque algo de eso hay en Tobías. ¿Sí? Hasta 3 matrimonios nomás. Sí, en Tobías hay algo de eso. Y también esa escena le recuerdan a Jesús los saduceos, cuando le dicen una mujer que murió sin dejar descendencia y habla de 6. ¿no? Los 6 hermanos. Y tuvo tantos maridos. ¿De quién será esposa cuando llegue al reino de los cielos? ¿Se acuerdan de ese texto? O sea que, bueno, pero él, digamos que oficialmente, el judaísmo oficial, ¿sí? Solamente toleraba máximo 3 matrimonios sucesivos. ¿Sí? Pero cuando digo matrimonios sucesivos es, se casó, quedó viuda, se casó, quedó viuda, se casó, quedó viuda. O sea, 3 matrimonios. Entonces todo el mundo dice, no, por eso esto es una alegoría. Esto es una imagen, ¿no? La imagen de los maridos. Y sí, es la imperfección, también, como decía Willy. Sí, es el amor imperfecto, ¿no? El amor imperfecto. Siempre, por ejemplo, uno añora ser feliz, ¿no? Uno añora ser feliz y pues, bueno, mejor no hablemos más en ese asunto, lo dejamos para la catequesis matrimonial. Entonces, y dice la mujer, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y aquí tenemos nuevamente otra alusión a Primera de Reyes 12. Porque Jeroboam, que fue el que organizó a las tribus del norte cuando se produjo el cisma, él creó 3 santuarios. Un santuario en el norte, en el extremo norte, en Dan. Por eso Jordán, el río Jordán, literalmente es lo que viene de Dan, lo que baja de Dan. Eso significa Jordán, lo que baja de la tribu de Dan, era el extremo norte. Otro en el sur, en el extremo sur, que era Betel. Y otro en el centro, que era justamente el monte Garizim, en Samaria. 3 santuarios. Con el tiempo solamente quedó en funcionamiento pues el de Samaria,
el de Samaria. Y era un templo que rivalizaba o que pretendía rivalizar, o un monte que pretendía rivalizar con el monte Moria en Jerusalén, que es en donde se encontraba el templo. Entonces, para los samaritanos, y el hermano nos habló de la Pascua samaritana, yo tuve la oportunidad de verlo también en alguna ocasión, y cómo sacrifican al cordero y la sangre y todo eso. Entonces, era un monte que rivalizaba, pues prácticamente un lugar sagrado que rivalizaba con Jerusalén. Y todo eso desde el cisma, desde que se produjo el cisma a la muerte de Salomón. Y miren lo que dice el versículo 23. Pero la hora viene, ya. Hay una pregunta. ¿Sí, Anita? Mira el chat, hay una pregunta. A ver, léalo o es que no sé. Y Nelcy pregunta, bueno, Juan Ricardo dice muy valiente el esposo, bueno, pero eso era con lo anterior. Nelcy dice, ¿cuáles dioses representaban a los maridos? ¿Se acuerdan que ya lo leímos hace 8 días? Sí, en Reyes, sí. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, para que Nelcy lo pueda buscar. ¿Eran entonces santuarios lo que representaban a los dioses? Sí, había santuarios. Digamos, se construían santuarios para los dioses, porque imposible un dios sin santuario, ¿no? O sea, había que construir santuarios. Sí. Ya era para que respondiéramos esto. Entonces, dice, ustedes adoran, ahí está en el versículo 22 ya viene la respuesta de Jesús. Ustedes adoran lo que no conocen. Algo similar sucede en la predicación de Pablo, ¿no? La predicación, la adoración al Dios desconocido en el Areópago, en Atenas. Dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Parece que ahí tenemos otra interpolación, otra glosa. Ese texto no habría estado probablemente en los orígenes del relato, eso de porque la salvación viene de los judíos, sino que debió haber sido una nota de algún lector que con el paso del tiempo se terminó metiendo dentro del relato. Pero viene la hora, y aquí aparece un tema interesantísimo en el Evangelio de Juan. La hora. La hora. La hora. Ese es el tema interesante. Y esto de viene la hora, todavía no ha llegado mi hora, no era su hora, nos va a acompañar hasta el capítulo 12. Hasta el capítulo 12. Porque acuérdense de lo primero que les dijimos a ustedes cuando comenzamos a hablar del Evangelio de Juan. En el capítulo 13, ¿cómo comienza el capítulo 13? ¿Quién tiene el versículo 1 del capítulo 13? ¿Qué dice? Llegada la hora. Ahí está. Ahí comienza propiamente dicho la pasión de Jesús, en el capítulo 13. Hasta el capítulo 13 se va a decir que la hora no ha llegado. Y esto de la hora ya lo vimos a la hora de ver lo relacionado con las bodas de Caná. ¿No? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces aquí dice, pero la hora viene. Y ahí parece que nos encontramos con otra nota. Y ya estamos en ella, o si no, y ahora es. Parece que ese texto tampoco formó parte del Evangelio de Juan desde sus orígenes, sino que debe ser un añadido posterior. Ahora, ¿qué quiero decirles con todo lo que hasta ahora les voy manifestando? Porque ya vamos viendo como 3 o 4 textos que se han metido, interpolaciones. El Evangelio de Juan es un texto muy manipulado. Tiene muchas anomalías, varias anomalías. Incluso hay capítulos que están como cambiados de orden. Si nosotros invirtiésemos el orden, y eso ya les diremos en su momento, se entendería mejor el relato. Tiene muchas anomalías, tiene fenómenos extraños, tiene muchas interpolaciones. El Evangelio de Juan es un texto que ha sufrido mucho, lo han manipulado demasiado. Y hay que tratar de abrirlo como una especie de cebolla para ver qué pudo haber existido en el comienzo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y ya se habla de otro templo. Acuérdense de lo que vimos en el capítulo 2, la purificación del templo. ¿Se acuerdan ustedes? Ya no se habla de un templo de piedra o de un lugar de piedra, sino es un templo espiritual. ¿Ya? Se adorará a Dios ya no en un lugar específico, sino que se podrá entrar en contacto con Él en donde uno se encuentre. Ahora, es interesante, hago simplemente un paréntesis. Evidentemente, pues, el Apocalipsis, a mi modo de ver, no tiene mucho, casi nada que ver con el Evangelio de Juan. Aunque el único texto juáneo propiamente dicho es el Apocalipsis. Pero, por ejemplo, ¿cómo termina el Apocalipsis? Con la Jerusalén que baja del cielo, que es un templo. Prácticamente la Jerusalén que baja del cielo es un templo, y es un templo que cobijará a todos. En pocas palabras, el mundo será más o menos como un templo, un nuevo templo. Toda la humanidad estará albergada dentro de un solo templo. En ese sentido se está haciendo alusión aquí a esa realidad, ¿no? Los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. A los que lo buscan en espíritu y verdad. Puede estar también haciendo toda una crítica a esos ritos circunscritos solamente a un determinado edificio o lugar cultico. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Eso es teología fina, eso es teología fina, eso es alta, eso, el que escribió eso sabía de lo que estaba hablando. Sí, evidentemente sí. Y continuemos. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Y ahí viene otra nota, otra glosa, el que es llamado Cristo. Esa es una traducción. Eso significa de que ese texto no existía originalmente. ¿Ya? El que leyó encontró la palabra Mesías y lo tradujo. ¿Qué significa Mesías? Significa Cristo. Cristo es griego, Mesías es hebreo. Entonces fíjense que el texto tiene palabras también pues provenientes del hebreo. Cuando Él venga nos declarará todo. Ahora la mujer dio un paso más. La mujer estaba coqueteando con un hombre. Después, con un profeta, ya la mujer paró la oreja y dijo, ahora el Mesías. Otro paso más. Pero la mujer sigue siendo mujer, aún es mujer. ¿Ya? Aún es mujer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús ya se revela ahora como Mesías, como el Redentor. Pero no está en relación con David por todo lo que hemos hablado. Y en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será ese el Cristo, es decir, el Mesías? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, Rabí, otra vez la palabra hebrea, Rabí. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermosísimo. En pocas palabras, la conversación con la mujer era cumplir con su misión. Y aquí ya nos olvidamos de la mujer, porque ya no hay la mujer. Aunque la mujer va a aparecer, porque la mujer va a venir con los demás. Ya la mujer va a venir con los demás. Pero aquí ya no es tanto la mujer. La hermana Francisca nos lo dijo la semana pasada, sino que es el pueblo.
es el pueblo samaritano. Y curiosamente, en la historia de la iglesia, parece que los samaritanos no pusieron mucha resistencia para aceptar lo referente a Jesús. Si leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, si la memoria no me falla, el texto debe decir que el Evangelio tiene que ser anunciado comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Y ese versiculito, más que un texto así por así, parece que es el índice del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y efectivamente, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, aparecen los Hechos de los Apóstoles en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria, con el diácono Felipe, y todo lo referente al eunuco etíope. Y luego entra en escena Pablo, que porta el Evangelio hasta Roma. Entonces, a nosotros también nos engaña el relato. Es decir, no solamente es como esa parábola, seguramente Ana Francisca se acuerda un poco más, la parábola de la viña. Les voy a contar a ustedes sobre la viña. Un hombre plantó la viña y cuenta sobre la viña y la viña por aquí, pero luego ya uno deja de ser oyente del cuentito para que se meta en el cuento. Porque el autor pregunta, y a ver, díganme ustedes, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? O sea, termina involucrando al auditorio. Y aquí nos involucra también a nosotros el autor. Termina involucrándonos a nosotros. Porque hasta ahora es Jesús el que habla con una mujer y es el otro. Pero resulta de que no es tanto Jesús, es Dios el que habla con todo un pueblo. Y es un pueblo que curiosamente acoge las enseñanzas de Jesús sin hacer mucho complique. ¿Ya? Quizás, perdón, William, Sí, quizás Anita. porque era un pueblo como más preparado para la llegada del Mesías. Aunque nosotros siempre hemos pensado que el pueblo judío era el que esperaba al Mesías, tenemos que decir que los samaritanos lo esperaban también con ansias. Y Juan debe conocer perfectamente todas las tradiciones samaritanas. ¿Por qué? Porque primero los samaritanos decían que un profeta era el que llegaría a abrir el pozo. Y Jesús aparece en el texto como un profeta, ¿no? Los samaritanos tenían eso. Pero también los samaritanos le aumentaron al decálogo un pequeño párrafo, una pequeña frase. En el capítulo 20 del Éxodo, acuérdense que tenemos el mismo Pentateuco, ¿no? Le aumentaron una liniecita. Y en la liniecita se habla de la espera mesiánica y será un profeta superior a Moisés. Dice en el versículo 20-21, dice, suscitaré de entre tus hermanos un profeta como tú, Moisés, que será como el Mesías, y pondré mis palabras en su boca. Entonces, como que Juan nos está diciendo, oiga, este pueblo estaba más listo a recibir al Mesías que el mismo pueblo judío. Y por eso decía ahora el padre William, de aquí que hayan puesto menos resistencia al anuncio de Jesús como Mesías por parte de los primeros cristianos. Yo creo que eso es interesante, encontrarlo, porque a nosotros pareciera como que los samaritanos siempre fueran de menor rango, ¿no? Y uno vería siempre a los judíos como superiores a los samaritanos. No, los samaritanos son gente formada, gente muy trabajada también, y diríamos muy abierta. Se habla de ellos como de gente cerrada, pero ellos eran muy abiertos y esperaban la llegada del Mesías. Y lo increíble para nosotros, o lo interesante es que Juan conoce toda la tradición samaritana. Y lo coloca muy bien en un relato maravilloso, que es una joya, ¿no? El relato de la mujer de Samaria. Hermana. Sí, don Antonio. Resulta que termina el capítulo 4 y no se vuelve a hablar de la samaritana. No. Sin embargo, las iglesias orientales
la tienen a ella y está toda su vida narrada en su santoral. Y dice que se llama Fotina. Claro, porque los textos apócrifos le ponen nombre. Bueno, Fotina, y fue la que estuvo, fue de las mujeres que estuvo con Jesús hasta el final, inclusive estuvo en el cenáculo. Después del cenáculo se fue con Pedro hacia Roma. En Roma la mandó llamar el Nerón, porque estaba haciendo mucha propaganda a Jesús. Entonces Nerón le dijo que tenía que renegar de Jesús, y resulta que esta mujer le escupió en la cara a Nerón, lo mandó al foso la mandó al foso de los leones, y ahí quedó ella en su martirio. La Iglesia Oriental celebra el 26 de febrero a Santa Fotina, y el domingo quinto de Pascua celebra el domingo de la Samaritana, que es Fotina. Entonces, ¿qué hay de cierto ahí en eso? No, esto es apócrifo. Igual que, por ejemplo, nosotros tenemos a Berenice. ¿Saben quién es Berenice? La hemorroísa. Ah, ya, sí. Berenice es la hemorroísa, y Berenice fue la mujer en los apócrifos que testimonió en favor de Jesús en el momento que lo estaban condenando a muerte. Mientras había los falsos testigos, Berenice y también el hombre de la mano paralizada, los dos fueron los que fueron a atestiguar en favor de Jesús, pero solo aparece el nombre de ella, Berenice. Entonces es apócrifo, igual que Verónica. Verónica, ¿cierto? Verónica, ¿quién era Verónica? La verdadera La que le imagen. jugó el La que rostro. jugó el rostro de Jesús. Rostro de Jesús. Pero ella nunca existió, nunca había una señora Verónica. No, doña Verónica no existe, porque Verónica es el vero icono, la vera imagen, la verdadera imagen, o sea, habla es del rostro de Jesús. Pero apareció una señora que colocamos ahí, que es apócrifa, ¿cierto? Y decimos que se llamó Verónica. Entonces diríamos, acuérdense que yo creo que el año pasado cuando vimos lo de Marcos hablamos mucho, ¿no? Sí. Que los textos apócrifos ayudan como a completar lo que los evangelios no han terminado. Y pues le ponen un poquito de fantasía. Por ejemplo, con doña Fotina, maravilloso, ¿no? Yo no me la sabía, me la voy a averiguar a Fotina. Uno aprende mucho en este curso de San Juan, vea, uno aprende mucho. Entonces, oye, por ejemplo, esto de Fotina, pero ¿qué hay de cierto? Es la necesidad de continuar la historia. Que no hay que confundir, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque no podemos confundir las cosas. Por ejemplo, claro que en la iglesia tenemos los evangelios apócrifos también para muchas celebraciones. Nosotros celebramos ahorita en julio San Joaquín y Santa Ana. Los abuelos de Jesús, los padres de María, no están en los evangelios, pero los celebramos. También, por ejemplo, el domingo vamos a celebrar ¿qué? Nuestra Señora de la Asunción. La Asunción de María al cielo. Pero los evangelios nunca nos hablan ni de la muerte de María y mucho menos de la Asunción. Es una tradición oriental. Entonces, y también está pues en los textos apócrifos de la Asunción, los evangelios asuncionistas se llaman. Entonces nosotros como que tenemos El nacimiento de la Niña María. el nacimiento de la Niña María el 8 de septiembre. O sea, unimos tradición apócrifa y textos canónicos en la liturgia. La presentación de la Virgen María. Sí, miren el cuadro que hay, un cuadro hermosísimo que hay allá en Sicar, en el Pozo de la Samaritana, un icono enorme, grande, lindísimo. Adivinen cuál es. La presentación de la Niña María en el templo. Y yo, esa foto de ahí, no sé dónde la tengo, pero yo siempre la he cargado, esa fotico, porque es, y la tomamos nosotras ahí, y es la que colocamos cada vez que renovamos nuestros votos. Entonces, como que también nosotros unimos, ¿qué? Unimos lo apócrifo y lo canónico. Y así se construye, pues, nuestras tradiciones. No sé el padre William qué diga sobre eso. Sí, yo he leído, no me acuerdo en este momento, pero sí he leído yo de Fotina, pero no me acuerdo en este momento. Probablemente tenga que ver con, estaba pensando, con fotos. Luz. Con luz, de pronto como la iluminada.
pero pues sí, sería como interesante también que nosotros tal vez veamos un poquitito y la otra semana les traemos ese detalle. Pero gracias, don Antonio. Muy bien. Sí. Como dicen, mientras más bravo es el toro, mejor es la corrida. Está bien dateado, don Antonio, bien dateado. Mientras más bravo es el toro, mejor es la corrida. Entonces, a ver, leamos otro poquitito, que en donde ya se nos dice que no es precisamente una mujer, sino más bien un pueblo, porque miren lo que viene a continuación. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses y después viene la siega? Claro, yo siembro y bien, ¿cuándo cosecho? Después de 4 meses. O sea, él muestra que acaba de sembrar el evangelio, acaba de sembrar. ¿Ya? Y hay que esperar 4 meses, hay que esperar pues que la planta germine, que la planta crezca, que la planta dé fruto, que el fruto madure para que venga la siega. ¿Cuánto demora eso? 4 meses, desde que se siembra hasta que se cosecha. Pues el autor está utilizando la información agrícola que él posee. Y luego dice lo siguiente, ya, he aquí, yo les digo, levanten sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Están blancos, es decir, acaba de sembrar y ya está para cosecha. Esto muestra de que efectivamente es un piropo a los samaritanos. O sea, los samaritanos, en algún momentito Lucas, en el capítulo 9, pues, como que dice que no lo recibieron, qué sé yo, pero la parábola del buen samaritano es una joya. Es una joya, realmente. Y lo mismo, el relato de la samaritana es otra joya, es decir, hay joyas aquí. Y curiosamente, los protagonistas son los enemigos del judaísmo, los samaritanos. Entonces, en cuanto cayó la semilla, ahí mismo germinó, ahí mismo, el campo ya está blanco para cosechar, es decir, ha sido no solamente una siembra pues buena, sino tan fecunda, pero tan fecunda que en cuanto cayó la semilla, ahí mismo germinó. Y más adelante, como para ya, y más adelante, por ejemplo, un poquito más adelante, a ver, aquí voy a seguir mejor con la lectura, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que ciega. Y luego dice, yo les envié a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y otros han entrado, ustedes han entrado en su labor. Probablemente sea también toda una crítica a aquellos que se ufanaban de ser evangelizadores. Y se tengan cuidado que el que plantó la semilla es el mismo Cristo. Y probablemente esté haciendo alusión a un cristianismo con una tradición diferente. En la carta a los Gálatas se mencionan 2 tradiciones, los judaizantes y los helenizantes, que estaban en disputa, en rivalidad. Y probablemente aquí nos encontremos con algún cristianismo, con alguna corriente cristiana que estaba como en disputa. Y dice, cuidado, que ustedes no han trabajado aquí. El que sembró el evangelio es nada más y nada menos que el mismo Cristo. Una cosa similar dice Pablo en la carta a los Gálatas. Pablo está muy molesto cuando se escribe la carta a los Gálatas, y él se está oponiendo y enfrentando a un cristianismo oficial. Él está en una lucha. Y sigamos leyendo otro poquitito. En aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. La mujer. A lo mejor pudo haber existido también una mujer evangelizadora, no lo podríamos negar. ¿Ya? Pero bueno, sigamos leyendo otro poquitito como para terminar el relato. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos.
y se quedó allí 2 días. Un caso totalmente diferente a los samaritanos del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, que le piden que se vayan, que no le dan hospedaje, perdón. Aquí no, aquí son tremendamente hospitalarios y se queda con ellos 2 días. El número 2 también tiene todo un simbolismo, Jesús se quedó con ellos. Y luego dice, y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esa es una profesión de fe. Es una confesión de fe. Entonces, a estas alturas, ya no es una mujer y un varón los que están en relación, ya no. O sea, el Evangelio nos llevó de la mano, como decía Luis Alberto, y ahora nos damos cuenta de que es un pueblo, el pueblo samaritano, que ya puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin intermediarios. Y el pueblo más agradecido. Y el pueblo más agradecido. Y acuérdense, ¿cuál fue el que agradeció a Jesús por su curación entre los leprosos? El samaritano. El samaritano. Es el pueblo más agradecido. Y el más misericordioso. Porque el buen samaritano es el hombre misericordioso. Lucas 10, 25, 37. Una pregunta, padre. Sí, Isabel. Es que en Colombia tenemos varias intelectuales, señoras muy serias, feministas, entre ellos Carmiña Navia, caleña, religiosa. Entonces, entre las cosas, cuando ella le hace exégesis a este relato, dice que la samaritana, porque el problema es que ella la personifica aisladamente, ¿cierto? No como pueblo, sino como mujer individual. Dice que ella es convertida por Jesús en apóstol y que a Jesús no le dio ningún inconveniente cultural en convertir a esta mujer como apóstol, ¿sí? Y entonces este es un pasaje también muy socorrido por la intelectualidad feminista, ¿no? Ahora, yo no sé si, por ejemplo, ella puede ser un apóstol porque no es enviada. Como María Magdalena. En cambio, María Magdalena sí. Y María Magdalena y la otra María. Porque se vayan. Porque apóstol significa enviado. Significa enviado. Pero pues ella está haciendo un apostolado, o sea, está de motu propio, está haciendo un anuncio, que también es mucho más grandioso, ¿no? Porque una cosa es que uno haga porque le dicen que haga, y otra cosa es que uno lo haga porque quiere hacerlo. Porque quiere hacerlo. Pero la palabra apóstol significa enviado, efectivamente. Pero fue muy efectiva la predicación de la mujer y muy dócil la recepción por parte de los samaritanos, que miraron a la mujer como una intermediaria, pero al final ya no se centran en la mujer, sino en el mismo Jesús. O sea, y eso me parece que es todo un camino que debemos hacer. La pedagogía tiene como finalidad ayudarle a que uno descubra su propio camino. El pedagogo no puede estar de por vida. Hay siempre épocas en la vida. Uno tiene una época en que es discípulo y después pues le toca ser un maestro, aunque sin dejar de ser un discípulo todavía, pero ya uno tiene que ser un poco protagonista también. Entonces es interesante la respuesta del pueblo samaritano, que cree en Jesús porque lo ve. La mujer fue una pedagogo en cuanto llevó a ese pueblo hasta Jesús para que el pueblo se relacionase directamente con Jesús. Perdón, William, también Sí, es una manera de leer el Evangelio de Juan, desde esta perspectiva de la mujer, ¿cierto? Porque verdaderamente Juan es distinto a los demás. Y en Juan
hay 3 mujeres importantísimas, muchas, diríamos, pero relatos que tienen que ver con 3 mujeres. La judía es la madre en las bodas de Caná, la que empuja a Jesús, ¿cierto? Es la madre, la judía. La samaritana es la mujer de Samaria, pues, el pueblo samaritano, que también empuja a Jesús. Podríamos decir que también como que lo está como empujando un poquito. Y por otro lado, la mujer pecadora. La mujer de Juan, la de la mano de la adúltera, la de Fray William, la de la mano de la adúltera. También es una mujer ahí sin nombre y digamos, ninguna tiene nombre propio. En las bodas de Caná, la madre no tiene nombre propio. La samaritana no tiene nombre propio, la adúltera tampoco tiene nombre propio. Entonces, hay como unas mujeres como colocadas en lugares claves. Y uno ve la que empuja para que Jesús se manifieste. La que hace que Jesús hable con ella y sigan la conversación y vayan avanzando para que también todo un pueblo se convierta. Y la que va a servir de testimonio para que se note que Jesús no tiene acepción de personas, que no hace, que no escoge, que no solamente va a un pueblo, sino que escoge a todos, que habla para todos. Entonces diríamos, las mujeres son muy... Y termina con María Magdalena. Entonces sí podría haber una lectura, y sí hay una lectura desde el sentido de la mujer. Es un texto que está rompiendo esquemas y que está rompiendo con una iglesia institucionalizada. Eso es evidente, ¿no? Y curiosamente, quien más tiene algún tipo de protagonismo en el caso de los varones son anónimos. Un discípulo anónimo o el mismo discípulo amado, que son dos diferentes en realidad, el anónimo y el amado. Creo que vamos parando acá. O terminemos este relato, si nos regalan unos minutitos, terminemos este relato para ya la semana que viene comenzar con uno diferente. ¿Ya? Después de 2 días salió de allí para Galilea, continuó su viaje, salió para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se honra en su propia tierra. Claro, ¿dónde lo están honrando? En territorio samaritano. Y luego dice, así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la fiesta? ¿La de las tiendas? Las bodas de Caná. No. ¿Pero qué fiesta era? Cuando subió Jesús. La Pascua. No. Aquí lo apunté yo. Ahí. Y con eso terminamos. Sí, era la primera Pascua. Que de ahí salió que lo de los 2 rabinos que eran iguales y comentaban. Sí, es la de Pentecostés, la de Pentecostés. Ah, ya. Pero porque hablaban en la noche. La Pascua judía, sí. Ajá, sí. Muy bien, ahora entramos ya en el otro relato, tal vez lo haremos un poquito más breve, más ágil, el de la curación del hijo del oficial. Ya, y fíjense que íbamos a encontrar igualmente una transformación del hombre. Hay una lectura también en niveles. Entonces, simplemente pues para concluir, ese relato de la samaritana puede que haya sido histórico, a lo mejor sucedió algo, no podemos negar también algún recuerdo por allí, pero también hay otras claves de lectura. Y es de la relación de un pueblo con Cristo, de la acogida que hace un pueblo a Cristo. Y eso es mucho más profundo. Y cómo el evangelista va jugando con nosotros. Al final el juego lo hace con los lectores, que nos hace creer en un primer momento que es una relación de un hombre con una mujer, para después decirnos, no, es de un pueblo con Dios. Y para ablandar nuestro corazón,
y para que nosotros pues terminemos diciendo, si los samaritanos actuaron así, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo? ¿No? O sea, si los samaritanos, que eran enemigos, qué sé yo, se comportaron de esa manera, ¿por qué yo todavía me muestro muy indiferente frente a ese mensaje? Es decir, el texto es para nosotros, es que es como la gota de agua que va cayendo sobre la roca hasta que al final la parte, ¿no? Entonces el texto está jugando, el autor está jugando con nosotros aunque no nos demos cuenta. Es un texto para nosotros. Y yo creo que con esto, pues Anita ya dará la conclusión también de todo ello. No, yo pienso que ya cerró el padre William. Solo recordarles que el próximo lunes es festivo. Tenemos descanso. Ahora estamos con una pequeña complicación porque en el Perú no es festivo. Entonces el padre William se entra solito. Bueno. Es festivo y nos encontraríamos dentro de 15 días. Sí, señora. Nos encontraríamos el 16, 17, 23. 23, hermana. El 23, sí. Sí, señora. Y con el texto que sigue, y yo creo que de pronto entramos ya en Juan 5. Ah, perfecto. La de Bethesda. Perfecto, El que sigue y perfecto. empezamos. Gracias. El padre Marco Tulio se encuentra en sala, sí, ya veo su sagrada faz. Bueno, su comentario y su bendición, padre. Bueno, pues agradecerles nuevamente al padre William, a la hermana Francisca, porque realmente cada encuentro de cada noche, de cada lunes es un baldado de alegría, de agua viva. Jesucristo nuestro Señor. Entonces agradecerles su sabiduría y pedirle al Señor que cada día les conceda este don de podernos hacer entender mejor la palabra del Señor. Para mí como sacerdote es una belleza poder escucharlos y tomar de su sabiduría para las predicaciones que me corresponde como sacerdote. Y seguramente todos los laicos que nos escuchan igualmente se enriquecen y lo van haciendo parte de su vida espiritual y su vida apostólica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos dejes caer en la tentación líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Nuestra hermana Patricia Nava, ¿desde dónde se conecta? Patricia Nava, ¿desde dónde te conectas? Zipaquirá. ¿En Gativá? Ah, qué maravilla. Qué Zipaquirá. Zipaquirá.